también de otra forma, se pueden sacar una foto y subirla a Instagram, etiquetarnos @graduadoUcasal o @ucasal con el hashtag seguinos en digital. Así que bueno, los animo a que suban la última charla, aunque sea, y que podamos seguir compartiendo y haciendo ese networking. Así que bueno, te doy paso, Mariano, y bueno, cualquier cosa te voy haciendo las consultas que vayan surgiendo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Nos metemos en tema. La idea que tenía para compartir hoy con ustedes, no sé si ya se ve la presentación. Todavía no. Está cargando seguramente. El tema era cómo Sí. crear tu futuro profesional. Eh, un poco vale para cualquier momento de la vida, de nuestro trabajo, no solamente para cuando recién me gradúo y entro al mundo laboral, sino que es una buena reflexión. Reflexión, inclusive si estamos desarrollando ya nuestra carrera profesional, si estamos trabajando. Entonces, la idea de lo que pensé hoy es un poco compartido. Las, las preguntas que surgen cuando queremos ingresar al mundo laboral o cuando estamos en nuestros primeros años es, ¿en qué puedo trabajar? La incertidumbre de si encontraré trabajo o cómo saber lo que quiero hacer, cuál será mi futuro profesional, qué decisiones debo tomar. Son un montón de preguntas, esta y otras, que nos surgen en estos momentos. Lo que los quiero invitar hoy es a pensar en unas preguntas que hemos olvidado, que desde mi punto de vista hemos olvidado, porque tienen que ver con lo que sí nosotros podemos hacer. La mayoría de las veces, estas preguntas que nos surgen están enfocadas en cosas que están fuera de mi control, ¿no? En cosas que son de mi contexto, que lamentablemente es muy complejo y dinámico. O sea, no tengo que aclararles nada de la situación que está viviendo el mundo y Argentina, y todo lo que se vislumbra para el futuro. Sin embargo, lo que yo invito es a reflexionar sobre unas preguntas un poco más profundas que a veces la dinámica y la vorágine del día a día nos hace olvidar, ¿no? Y esas preguntas son, ¿cuál es mi propósito personal? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo de vida? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Sí? Hoy parece tan lejano hablar de los sueños. Estamos todos como en una situación de cuasi supervivencia y seguir soñando da la sensación de que no hay mucho espacio, pero yo los invito a hacerles esa pregunta. ¿Cuál es mi plan de vida? ¿Cómo me veo de acá a 10 años? ¿Cómo me veo de acá a 20 años? ¿Cómo me veo el año que viene? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué valores quiero expresar en mi desarrollo profesional? ¿Qué valores quiero expresar? Es cómo quiero que la gente hable de mí o me recuerde. Si me toca coordinar algún grupo de trabajo, ¿qué me gustaría que mi equipo piense de los valores que yo expreso en mi trabajo? Y por último, ¿qué valor quiero aportar a mi comunidad, a mi negocio o a mi empresa? ¿Sí? Esto de servir desde lo que sé, desde lo que quiero compartir, son unas preguntas que yo en el correr de la charla vamos a ir explorando. ¿Se escucha bien? ¿Está ahí alguna pregunta, Ana? Perfecto, Mariano. Ay, perfecto, ahí se activó. No, por ahora no, así que vamos continuando. Bien. Yo te voy interrumpiendo cualquier cosa. Sin embargo, esas preguntas que les propongo suenan bastante anacrónicas en este momento y lo que yo quiero es compartir con ustedes una herramienta que creó Abraham Maslow, que es un psicólogo que hizo muy buenos trabajos, pero a mí siempre me gusta compartir esta pirámide para de alguna forma situarnos en el contexto. ¿Mm? Maslow nos comentaba, para los que no han escuchado, que el ser humano tiene un número de necesidades a satisfacer durante su vida, y esto nos marca una cierta escala o una pirámide. Las primeras son las necesidades fisiológicas, que es como la alimentación, la salud, el descanso. Las necesidades de seguridad, es la necesidad de tener una vivienda, de tener empleo. Después están las necesidades sociales, que es el afecto, eh, la asociación con otros, pertenecer a un grupo, a un club, a un equipo. Después vienen las necesidades de autoestima, que es el reconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito. Y por último,
es como la cumbre de la pirámide, la necesidad de desarrollo del potencial, la autorrealización. Esto no es algo estático, esto es muy dinámico en nuestra vida. Y hoy la mayoría de nosotros nos encontramos en los primeros dos escalones, independientemente de nuestra situación socioeconómica, nuestra situación laboral. O sea, nuestras emociones y nuestras sensaciones han hecho que la mayoría de nosotros vuelva a los dos primeros escalones de la pirámide, y eso es muy importante tenerlo presente, sobre todo cuando interactuamos con otros. Ya parte de un equipo o liderando a otras personas. Y esto que tiene que ver con el futuro profesional, o como crear futuros profesionales, es muy importante entender el contexto donde estamos para actuar en consecuencia. Porque no entender el contexto muchas veces hace que tomemos malas decisiones. Incluso si es el único trabajo que tengo, es el sostén de mi familia, o recién me independizo y tengo sostén, no entender la situación y el contexto en el que me encuentro hace que pueda atravesar mayores dificultades que si hubiera meditado y pensado bien mi situación. Por eso a mí la pirámide de Maslow me parece siempre muy importante, me ayuda a, como dice el GPS, a recalcular y a entender el contexto que me rodea para tratar de tomar las mejores decisiones. Con esta introducción, lo que les voy a compartir ahora es un modelo donde yo me formé como coach, como consultor organizacional, y les voy a contar qué tipo de habilidades pueden desarrollar para potenciar su crecimiento, su carrera profesional. Vamos a trabajar sobre ese tema y voy a tomar una cita de Fred Kaufman, que es mi mentor y es la persona con la que yo me he formado los últimos años como profesional, y él habla de empleados conscientes, ¿no? Y usa 7 cualidades para distinguir a esta clase de empleados, ¿no? En contraposición a los inconscientes. No inconscientes como estar dormido, sino inconsciente como estar en piloto automático, ¿no? ¿Cuántas veces en contextos de trabajo o en contextos familiares nos sentimos como que vamos en piloto automático y al final del día o al final de la semana no tenemos bien claro qué hicimos y en dónde invertimos nuestro tiempo y nuestra energía? Entonces, como dice este autor, los empleados conscientes se distinguen por 7 habilidades. 3 que son atributos de la personalidad, que son individuales, como ser la responsabilidad, la integridad y la humildad. 3 valores o habilidades que son interpersonales, que son de la relación con otro o con otros, y son la comunicación auténtica, la negociación constructiva y la coordinación impecable. Y una 7ª cualidad que es la condición que hace posible las 6 anteriores, que es la maestría o la gestión emocional. Vamos a ir viendo cada una de estas habilidades como una invitación a que, más allá de su formación técnica, de todos somos casi 100 los que estamos presentes en este momento, veamos el desarrollo de habilidades ya no blandas, comúnmente se decían habilidades blandas, a mí me gusta llamarlas habilidades esenciales, porque yo puedo tener la mejor técnica y el mejor conocimiento técnico, y es necesario, porque de nada sirve un ingeniero buena onda o que sepa trabajar en equipo si no sabe hacer los cálculos para construir un puente. O sea, no es que una anula a la otra, pero las habilidades de relación o las habilidades esenciales son una suerte de lubricante de las competencias técnicas. A la mayoría de nosotros nos cuentan por lo que sabemos, pero el crecimiento y el desarrollo profesional está muy ligado a cómo nos relacionamos con otros, porque todos los trabajos se construyen a través de la comunicación, a través de la relación con otras personas. Bien, como les decía, esta primera habilidad es la responsabilidad incondicional. ¿Y por qué hay una H que separa habilidad de respons? Es porque, según este modelo, es la habilidad de dar respuesta. Ser responsable no quiere decir ser culpable de todo lo que me sucede, sino responsable frente a lo que me sucede. ¿Sí? Hay un montón de situaciones que me pasan en el día a día que no genero, pero me afectan. Entonces, como profesional,
como miembro de un equipo de trabajo, como líder de un equipo de trabajo, tengo la responsabilidad de responder. Y el éxito que tenga en la respuesta va a depender de mi habilidad previa. No es normal, no es natural, la mayoría de las personas, como dice el ejemplo, elegimos siempre entre una dicotomía de víctima o protagonista, le llamo yo, ¿no? La mayoría de las veces, cuando nos sucede algo de lo cual nos avergonzamos o lo cual nos hace no acertar en nuestro trabajo o cometer errores, elegimos adjudicar el error a factores fuera de nuestro control. Si yo les pregunto, ¿por qué cae la manzana? Como vemos en el gráfico, la respuesta natural que sale es por la gravedad, ¿sí? Y eso es verdad. Pero hay otro motivo que es porque yo la dejo caer. Y de los dos motivos, sobre uno de ellos tengo control y sobre otro no tengo control. Entonces, la invitación a la responsabilidad incondicional es enfocarse frente a los desafíos en los factores que yo puedo controlar. Todos hemos llegado a una reunión, todos hemos llegado tarde al trabajo en alguna oportunidad. La mayoría de las veces, cuando nos preguntan por qué llegamos tarde, la culpa la tiene el tráfico, o la culpa la tiene el transporte que no funcionaba. O acá en Buenos Aires, donde yo trabajo en la subsede, tenemos como aliado a los piquetes. Siempre hay un piquete que nos salva cuando llegamos tarde. Y es la respuesta natural que damos en esta situación. Porque lo que hace culpar al contexto me libera de la responsabilidad de haberlo generado, pero también esa inocencia trae como consecuencia la impotencia. Si yo me enfoco siempre en factores que están fuera de mi control, como el tráfico en las grandes ciudades, yo nunca lo voy a poder cambiar. Y si yo explico lo que me pasa a través de ahí, tengo muy pocas posibilidades de resolverlo. Por eso, la invitación entre este dilema de víctima-protagonista, que a mí me gusta decir que no es ni bueno ni malo y nadie es 100% víctima o 100% protagonista. Son dos personalidades que de alguna manera viven en nosotros y en determinadas circunstancias elegimos una u otra postura. La invitación para empezar a tomar mayor conciencia de nuestra vida profesional, es responder a los desafíos, a las circunstancias, expresando nuestros valores, con una integridad incondicional. Siempre, decía Víctor Frank en su libro El hombre en búsqueda de sentido, la última dignidad humana es poder responder a cualquier situación desde una situación de libertad. Entonces, el resultado de mis intervenciones es condicional, porque es la habilidad más el desafío. Si yo voy al gimnasio y no puedo levantar 200 kilos, no es que 200 kilos sean pesados per se, 200 kilos son pesados para mí. Entonces, el éxito condicional está determinado por mi capacidad para enfrentar el desafío. Sin embargo, si yo dijera con el mismo ejemplo, esa pesa es muy pesada para mí, logro asumir mi responsabilidad y enfocarme en los factores que puedo hacer para sí alcanzar ese desafío. Esto es el tema de la responsabilidad incondicional. Los invito a reflexionar cada uno en sus diferentes actividades, cuántas veces elegimos responder como víctimas o como protagonistas y qué consecuencias tiene eso. La tercera habilidad, que es la humildad, responsabilidad e integridad se las presenté juntas porque no es cuestión, como dice el dicho, el fin justifica los medios. No es a cualquier costo. Hay una serie de valores morales y sobre todo la universidad, como universidad primero y después como universidad católica, nos enseña un montón de valores y de principios morales que rigen nuestra conducta. No da igual responder a las situaciones. Por eso el tema de la integridad estaba implícito en esa placa. La tercera habilidad de la personalidad, que es la humildad, es la dicotomía entre sabelotodo y aprendiz. Es la actitud con la que voy a enfrentar mis desafíos, sobre todo si tengo que hacerlo junto a mi equipo. Nosotros vemos el mundo como somos nosotros, no vemos el mundo como es. Asignar
como problema o como situación dificultosa algo y hacerlo general para todos, es muy riesgoso. Porque para mí un dolor de muela puede ser algo muy grave, sin embargo es la fuente de trabajo de los odontólogos. Entonces, cada uno le asigna el valor a las diferentes circunstancias que enfrenta la vida de acuerdo a sus modelos mentales, a sus experiencias previas. Entonces, la invitación en el caso de la humildad es revisar cómo estamos abordando las dificultades. Primero, asumimos nuestra parte alineada a nuestros valores, eso sería ser responsables e íntegros. Segundo, una vez que asumimos responsablemente nuestra contribución a los problemas que nos suceden, vamos a solucionarlos desde la posición de aprendiz, desde la posición de quiero conversar con vos para ver cómo podemos resolver esto juntos, asumiendo que no tengo la solución al problema, porque si no, no tendría esa dificultad. Entonces, la posición de aprendiz, de preguntar, de entender el punto de vista del otro, de escuchar por qué piensa, cómo piensa, es una muy buena habilidad de la personalidad. La mayoría de las veces, como muchos de nosotros nos movemos por juicios, por hechos en nuestra vida, empezamos a juzgar a las personas o a las situaciones desde nuestra experiencia, de nuestros juicios. ¿Sí? Son un conjunto de respuestas a nuestras sensaciones y emociones. La escalera de inferencias es justamente lo que hablábamos anteriormente, generar un diálogo, generar un encuentro con el otro para entender por qué lo que piensa y por qué actúa como actúa. Las generalizaciones improductivas son observaciones, bueno, acá veo la placa muy pequeña, después se las voy a compartir, pero básicamente lo que dice esto es que cada situación es particular y yo no estoy dentro de los zapatos del otro para entender cómo es su mundo, para entender qué modelos mentales guían su comportamiento, qué experiencias pasadas, qué educación recibió para pensar como piensa y para actuar como actúa. Entonces, la humildad lo que hace es ir con esa capacidad de niño de 5 años a enfrentar las situaciones que me resultan desafiantes y entender que si logro ponerme de acuerdo con el otro voy a sacar mucho más provecho y voy a lograr mucha más efectividad que si creo que mi idea es la única válida y que yo tengo la razón. Hasta acá las 3 habilidades de la personalidad, personales. ¿Alguna consulta, alguna inquietud que quieran hasta ahora compartir? Ana, ¿hay algo por ahí? Por ahora nada, Mariano. Creo que está bastante interesante, entonces estamos todos siguiendo el hilo de la Ok, charla. Y ok, no, la verdad ok. que es muy interesante. Igual te voy Buenísimo. diciendo cualquier cosa si Sí, surge. Y me acá gusta está poniendo chequear, interesante. Estamos claro, atentos. buenísimo. Me gusta chequear justamente para honrar lo que estoy diciendo. Todas estas habilidades de la personalidad tienen esa particularidad, que no alcanza con saberlas, no alcanza con decirlas. Hay una frase de Ralph Emerson que dice, lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Entonces, me parece como clave en estos momentos donde todos creemos tener la verdad o todos creemos tener la solución. Y, y esto es una invitación a revisar cómo estamos actuando. Bien, habilidades de la relación, las otras 3. Y acá viene una de las herramientas concretas que se pueden llevar del encuentro de hoy. ¿Cómo lograr una comunicación efectiva? El primer paso es tratar al otro con honestidad y respeto. ¿Sí? Si yo quiero que me den la razón, el otro como mínimo tiene las mismas ganas. Entonces, si yo no valido que desde su lugar la otra persona tiene ganas de sentirse reconocido, no puedo demandar lo mismo para mí, independientemente de que la propuesta de uno u otro sea más efectiva para resolver el desafío que tenemos. El primer paso es vaciar la taza, significa sacar de mi cabeza todos los prejuicios y todos los preconceptos que tengo sobre la persona con la que tengo que acordar o negociar o trabajar todos los días. Entonces, la pregunta es, ¿tener razón o llegar a un acuerdo? ¿Tener razón o ser razonable? ¿Mm?
La Perdón, mayoría, acá, sí, pregunta. perdón Mariano, justo hay una pregunta, si la personalidad se puede modificar. Eh, es una muy buena pregunta. En realidad, la personalidad es algo que se construye no sé si se modifica, lo que se logra es un mayor nivel de conciencia y un mayor nivel de evolución de la personalidad con el correr de los años y con la voluntad de la persona de querer incorporar nuevos conocimientos y nuevas herramientas. No es algo que se pueda modificar de afuera, es una decisión personal de revisar mis comportamientos o revisar mi forma de ser y chequear cuán efectivos son en función de los objetivos que me propongo o en función de los propósitos que persigo. ¿Mm? Es más una decisión personal. Al final les voy a compartir algunas herramientas que son unos tests que se pueden hacer gratuitamente en Internet para empezar un proceso de autoconocimiento. Entender cuáles son mis comportamientos dominantes y en función de eso ver qué oportunidades de mejora tengo. Así que ahí les voy a proponer algo. Perfecto, y Bien. ahí también después lo Sí, hacemos al final algunas sugerencias de libros sobre comunicación y también sobre cuestiones sí. que tienen que ver Tengo con esto. varios, tengo varios libros. Hoy no los anoté en la placa, solo anoté los test, pero me comprometo a completarla, Ana, y cuando vos se las envíes por correo les voy a sugerir algunos libros. ¿Mm? Bien. Perfecto. Seguimos. Entonces, es clave desde la humildad decir, ¿tengo ganas de ser razonable y entender qué es lo mejor para todos o quiero que prevalezca mi punto de vista? Particularmente les sugiero la primera opción, ¿no? Tratar de ser razonables. Primer paso de la comunicación es comunicar. Es anatómico. Tenemos dos orejas y una boca. Tenemos que usar más lo que más tenemos. ¿Sí? La clave en una conversación es cerrar la boca y escuchar. Sobre todo cuando hay mucha tensión, cuando las emociones están por atraparme y hacerme lanzar todo mi enojo, toda mi ira, todo mi descontento con la otra persona. ¿Mm? Entonces, concentrarse es mirar a los ojos. La comunicación tiene tres componentes. Tiene un componente verbal, un componente no verbal y un componente que es el tono de mi voz, ¿eh? La entonación que le doy a la comunicación. Por eso, la concentración hace que esta conversación sea completa, ¿eh? Desde los tres variables. Quedarse callado, no interrumpir. ¿Sí? La mayoría de nosotros escuchamos para responder y no para comprender. Entonces, vaciar la taza previamente y durante la exposición de la otra persona es un gran desafío. Alentar, el tercer paso, alentar al otro a que nos cuente más, alentar al otro a entender más profundamente por qué piensa lo que piensa y por qué dice lo que dice. Paso 3. El paso 4 es resumir. ¿Eh? Es algo así como devolverle al otro una suerte de espejo con la esencia del mensaje, para que el otro pueda chequear tres cosas, como dice el paso 6, verificar. Primero, que lo estamos entendiendo y le estamos prestando atención. Parafraseo, muy bien Brenda, exacto. Resumir es parafrasear. Tres cosas puede chequear el otro. Primero, que lo estamos entendiendo. Segundo, puede verificar que está diciendo lo que está pensando, porque muchas veces nos pasa que nosotros imaginamos algo, pero al ponerlo en palabras, tiene algunas diferencias. Entonces, esa verificación. Y lo tercero es que le da la posibilidad de, si chequeó que no es lo que estaba diciendo, o no es lo que quería decir, mejor dicho, puede volver a presentar su punto de vista. El punto 6 es validar. Validar es respetar el punto de vista del otro, aunque no esté de acuerdo. Es clave. Es un paso como entiendo que te sientas mal, entiendo que el coronavirus nos presenta una situación desafiante, validar. Validar los sentimientos y emociones, sobre todo porque uno no elige sentir lo que siente o pensar lo que piensa. A los seres humanos, las emociones y los pensamientos nos vienen, no es que uno elige. Lo más que podemos hacer es gestionar esa emoción, gestionar el pensamiento. Entonces,
Cuando alguien está irritado, está contento, es lo que le surge, y validarlo es clave. El punto 7 es indagar. Indagar es como alentar, pero lograr mayor profundidad. Es ir a ¿por qué piensas eso? Lo que piensas está referido a algo que te pasó o algo que vos chequeas de esa manera, y qué te gustaría hacer al respecto. Estás en situación A, ¿cuál es la situación B que deseas? Fíjense que en estos 7 pasos, u 8 si contamos el 0, todavía en el proceso de comunicación no dijimos lo que queremos decir, solamente nos dedicamos a escuchar. Fíjense y paren con la mayoría de nuestras comunicaciones, porque me incluyo. O sea, ser consciente lleva un gran trabajo, no es algo que salga naturalmente. Entonces, concentrarte en este tipo de comunicación lleva mucho esfuerzo. Hasta acá es el proceso de escuchar al otro. Después viene el proceso de la expresión o la indagación productiva. Exponer productivamente. Es lo mismo, pero a la inversa. Es lograr poner sobre la mesa, poner sobre la conversación mi punto de vista de una manera productiva. ¿Sí? Expresando lo que pienso, adueñándome de lo que yo pienso y no como una... Acuérdense lo que hablamos de humildad. Es como yo veo las cosas, como yo creo que podría funcionar, como a mí me parece que es correcto, desde lo que yo experimenté en el pasado esto puede funcionar así. Esa es la forma de expresar productivamente. Nunca como una verdad absoluta, sino como un punto de vista. Y el otro tema de la expresión es que aunque mi contraparte no sepa los 7 pasos de la comunicación, yo puedo chequear, ¿me estás escuchando? ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuántos jefes y líderes tenemos que nos dan una orden, nos dan una indicación y no chequean si nosotros entendimos lo que nos piden? ¿O cuántas veces en una posición de liderazgo nos pasó que damos una indicación y seguimos nuestra vida en piloto automático sin chequear si los miembros del equipo entendieron lo que le pedimos? Eso es el resumir, eso es el verificar. Es una práctica que ahorraría muchísima energía, ahorraría muchísimas tensiones, y es sentido común, pero no es práctica común, lamentablemente. Como hablamos al principio, no hay bueno o malo per se. Bueno o malo es un juicio de valor que cada uno le otorga a las situaciones que le suceden en la vida. Lo que a mí me gustaría compartir con ustedes es la efectividad que tienen las acciones en función de las metas compartidas. Tanto en contextos familiares como en contextos profesionales, tenemos metas en común. Y las tensiones se generan cuando no estamos de acuerdo en la forma de llegar a esa meta. Entonces, no hay una forma buena o mala, sino hay una forma más efectiva que otra, y si uno aborda las conversaciones de una óptica razonable, puede sopesar, puede comparar los puntos de vista de mi contraparte y ver cuál nos acercaría a la meta de una manera más efectiva. El aikido verbal, que es la última parte de la placa, es como el aikido o el tango. No sé si alguien practicó tango o aikido. Es como si los dos chocamos y queremos imponer otro punto de vista, es energía que se estanca, ¿sí? Pero si una de las dos partes invita al otro, a ver, contame por qué lo ves de esa manera. ¿Qué te hace pensar que esto funcionaría así? Ese es el giro de danza o el giro de aikido que libera la energía y hace que eso se pueda aprovechar de una manera más productiva. Bien, vamos a la segunda habilidad de la relación, la quinta habilidad del total de 7. Es colaboración o negociación. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Nos hacemos responsables de dónde estamos colaborando para que suceda el conflicto que sucede. Asumimos esa responsabilidad alineada a nuestros valores. Nos sentamos a la mesa desde una posición de humildad, de aprendiz, para entender cómo podemos colaborar juntos. Una vez que estamos sentados, ejercemos una comunicación efectiva, escuchando al otro, entendiendo por qué, cómo piensa, y expresándome de una manera efectiva, una manera productiva, por qué pienso lo que pienso.
Entonces, hasta acá, los dos llegamos entendiendo nuestra postura y la postura del otro. Llega el momento de negociar. De las dos soluciones o las tres soluciones propuestas, ¿cuál va a ser la que funcione mejor? Entonces, lo que no funciona ante un conflicto es negar, evitar, rendirse, dominar, intrigar. Intrigar es el radio pasillo. Todos lo conocemos, todos lo usamos. Tremendo. No funciona la votación y no funcionan las soluciones de compromiso. ¿Qué funciona? Colaborar constructivamente. Funciona ganar con el otro. Y les voy a contar una pequeña anécdota para graficar esto. Está en algunos de los libros que después les voy a recomendar. Y habla de papá que llega a una casa con dos hijas mellizas que se estaban peleando por la única naranja que había sobre la mesa. Las dos querían la naranja. Y como no se ponían de acuerdo, el papá, ¿qué hizo? Lo que haríamos la mayoría de nosotros. Agarró un cuchillo, cortó la naranja a la mitad, le dio la mitad de una naranja a una y la mitad de la naranja a la otra. Se quedó mirando el padre a ver qué pasaba. Y una de las chicas tomó una cuchara, sacó toda la pulpa de la naranja, la tiró a la basura y rayó la cáscara para hacer una torta. La otra de las chicas agarró su media naranja, un exprimidor, exprimió el jugo y tiró la cáscara a la basura. Si hubieran aprendido a negociar por intereses y no por posiciones, se hubieran dado cuenta que podrían haber aprovechado toda la cáscara de naranja y toda la pulpa. Cuando vamos a las negociaciones, la mayoría de las veces no somos claros en lo que queremos. Lo que expresamos es lo que creemos que nos daría eso. ¿Sí? Nuestro pedido es muy, muy ambiguo, muy subjetivo, y la invitación es a entender realmente qué es lo que queremos. El conflicto tiene tres fuentes. Si logramos desactivar una de las fuentes, desaparece el conflicto. El primero es el desacuerdo. ¿Es A o es B? ¿Naranja para mí o naranja para vos? El segundo tema es la escasez. Si hubiera habido dos naranjas, no habría problema. Y el tercero, y es el más común en la mayoría de las organizaciones, es quién tiene el derecho de propiedad en la disputa. O sea, quién tiene la autoridad de decidir cuando no nos ponemos de acuerdo o cuando hay escasez. En contextos organizacionales y en la situación que atravesamos hoy, el dinero va a escasear. Entonces, si dos responsables de área o dos líderes de dos equipos están en desacuerdo de cómo asignar el escaso presupuesto, no se ponen de acuerdo, hay escasez de presupuesto, tienen que elevar a su superior, que es el que tiene el derecho de la propiedad en disputa, es el que le dieron el poder de decidir dónde asignar ese recurso. Entonces, si logramos escalar éticamente el problema, desaparece el conflicto. Si hubiera más recursos, desaparece, y si nos ponemos de acuerdo, también desaparece. La premisa fundamental con el acuerdo es que estemos mejor ambos. Fíjense que en el caso del ejemplo de la naranja, por solución no era mitad y mitad. ¿Sí? No era rendirse y votar o rendirse y solucionar 50 y 50. La mejor solución era entender qué beneficio te daría la naranja a vos y qué beneficio te daría la naranja al otro. Entonces, en función de eso, sacar el mejor provecho. El MAN, o la mejor alternativa a un acuerdo negociado, es una preparación previa, es un momento previo a las negociaciones difíciles, a los conflictos difíciles. La mejor alternativa tiene que ver con el plan B. Supónganse, y esto pasa mucho en contextos laborales, que quisiera que un aumento quisiera que mejoren mi salario. ¿Sí? Entonces yo voy a ir a mi jefe a presentarle la idea o la iniciativa de que quiero ganar más dinero. Eso tiene mucho riesgo y tiene, digamos, hay muchas variables, muchos resultados de eso. El tema es, si yo voy demasiado vehementemente y el riesgo es quedarme sin trabajo, tengo que sopesar si es más importante poder sostener mi familia y tener mi ingreso aunque no esté satisfecho, o
aspirar a un mejor sueldo. Ese tipo de ejercicios mentales muy pocas veces lo hacemos. Aumentar nuestro MAN, aumentar nuestro plan B, es un ejercicio que muchos podemos hacer, incluso en contextos tan adversos como este. ¿Sí? Nosotros, con las chicas que están presentando, trabajamos en una universidad y la mayoría de las veces en situaciones de crisis la gente elige estudiar. En situaciones de conflicto, la gente tiene que capacitarse, porque hay una creencia fundada de que si yo me preparo durante la época de crisis, voy a estar en mejores condiciones para cuando salgamos de la crisis o cuando salgamos de las situaciones problemáticas. Argentina tiene un máster en atravesar crisis. La mayoría de nuestros padres y de nosotros mismos tenemos mucha experiencia en esa habilidad que es la resiliencia, ¿no? De cómo salir adelante a pesar de la adversidad. Pero muy pocos pensamos en eso. Está bien, esta situación no me gusta hoy, pero ¿qué puedo hacer para cambiarla de acá a un año? Porque perder el trabajo no es opción. Tampoco es opción tener este bajo sueldo, pero entre las dos tengo que elegir una. Ahora, ¿qué puedo hacer yo dentro de mi responsabilidad, con integridad y con humildad, para crear un futuro distinto al que tengo? Puede ser capacitarme, haciendo algún curso, asesorándome, puede ser preguntándole a mi jefe qué habilidades tengo que desarrollar para poder aspirar a una mejor posición. Hay un montón de cosas que puedo hacer desde mí para aspirar a una mejor, y eso es lo que la mayoría de nosotros no suele hacer. La mayoría de nosotros, y por eso el título de esta charla de cómo crear mi futuro profesional, la mayoría de nosotros cree que el éxito va a estar dado por factores que están fuera de mi control, que va a ser fruto de la suerte. ¿Sí? Miramos a Manu Ginóbili y decimos un fenómeno, un dotado, pero no estamos viendo que él durante 30 años entrenó 10 horas por día para ser lo que es, y así con un montón de héroes o ídolos. ¿No? Crear el futuro va más por enfocarse en lo que yo puedo hacer para mejorar mis oportunidades, para aumentar este plan B. Voy a ir un poco rápido porque es la última, Ana, es la última charla de hoy. Tal vez tome unos 15 minutos más, si están de acuerdo. La última charla, no hay problema. Okay. Si la audiencia se queda y no tiene problema, no hay Les pido problema. disculpas de antemano, de pronto me excedí, pero no podía ajustar más porque si no iba a ser como pasarlo sin mucho sentido. Bien, la tercera habilidad de la relación es la coordinación o los compromisos impecables. Esta les aseguro que si nosotros la entendemos primero y la empezamos a implementar, no se dan una idea los beneficios que trae y el valor que nos va a agregar como profesional. Básicamente, esto es honrar la palabra. Como dije hace un momento, lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Los seres humanos, todos nosotros, rompemos y deshonramos cientos de compromisos todo el tiempo. Por más sencillos que sean, todo el tiempo estamos o llegando tarde, o no entregando el informe tiempo y forma, o no cumpliendo la palabra con nuestros hijos. Pero todo el momento estamos asumiendo más responsabilidades de las que sabemos que podemos responder. Entonces, el punto es chequear si yo puedo dar respuesta, si puedo asumir el compromiso con dos objetivos. El primero es cumplir la tarea y el segundo es honrar la palabra del otro y mantener la confianza mutua. Vamos a ver un poco lo que dice la placa. Pedido efectivo. Los compromisos empiezan desde el pedido. Es, necesito A, lo que quiero es que hagas esto para tal fecha bajo estas condiciones de satisfacción. Con el fin de obtener A, te pido que entregues B para la fecha. Necesito el informe de, o sea, nos pasan estos días en la universidad, el informe, por ejemplo, de disponibilidad de computadoras de los empleados en sus casas, con un detalle de si tienen cámara web o no tienen cámara web, para el día viernes a las 12 del mediodía. Ese es un pedido efectivo. Necesito tal, para lograr tal, para tal fecha. Háganse esta pregunta cada uno en su casa, si es normal hacer los pedidos de esta manera clara.
les prometo que la mayoría de nosotros los hacemos pésimo. Una vez que hice el pedido, ¿te puedes comprometer a eso? Y hay 3 respuestas posibles. Sí puedo comprometerme, no puedo comprometerme, o unas variables que tienen que ver con el no, ¿no? Porque si es sí, lo voy a hacer, y si es no, puede ser. No, necesito un poco más de tiempo para saber si voy a llegar a esa fecha. No, porque necesito saber si cuento con los recursos para hacer eso. La tercera variable tiene que ver más con el interés y con la energía y las ganas de hacerlo de la persona. Entonces, las respuestas válidas son sí, no y no puedo por, o no puedo aún por. Ahí, la era de la comunicación y las herramientas tecnológicas que tenemos nos exime de todo menos de una sola cosa. Uno puede llegar tarde, uno puede no entregar el informe a tiempo, uno puede no llegar con el trabajo a tiempo. Lo que no hay excusas es para avisar que uno no va a llegar. Hoy no hay manera de que uno no pueda avisar con tiempo que no va a poder honrar su compromiso. Mejor dicho, que no va a poder cumplir su compromiso, porque de esa manera lo honra. Supónganse que Anabela me convoca Anabel, perdón, me invita a esta charla y yo la semana pasada le dije sí, buenísimo, y yo sabía que tenía 2 o 3 compromisos el miércoles muy cerca de esta hora. Y le digo sí, no te preocupes, y hoy a las 5 de la tarde le digo, ¿sabes qué? No voy a poder hacer la presentación, la verdad que se me superpuso otro compromiso, no voy a poder. Imagínense, no solamente que no puedo cumplir con la palabra que empeñé con Ana, sino que la confianza entre nosotros se hace pedazos, porque no voy a ser más confiable para ella. ¿Es posible que se me haya superpuesto? Sí, nos pasa todo el tiempo que se superpongan cosas. Lo que yo puedo evitar es, por ejemplo, el viernes o el fin de semana, escribirle un WhatsApp y decirle, mira, estoy muy ajustado con tiempos, ¿qué alternativas tengo para la charla? Y eso puede ser, mira, te puedo poner en el turno de las 4, te puedo poner en el turno de las 5, o lo dejamos para el jueves. Pero hace que la tarea, que yo no cumpla lo que yo le había prometido a ella, pero es una disculpa efectiva y una posibilidad de que la confianza quede, digamos, intacta o con el menor daño posible. ¿Eh? ¿Me siguen en esa lógica? Otra vez, no es común hacer esto, igual que no es común escuchar, no es común negociar con efectividad. Honrar los compromisos no es algo común. Asumimos más compromisos de los que podemos y vamos por la vida llegando tarde a todos lados, no entregando las cosas en tiempo y forma. Y eso hace que nuestra productividad y nuestro valor profesional disminuya. Hasta acá, los 3 valores de la personalidad y los 3 valores de la relación. Hay un valor que es clave y que yo les dije que iba a hablar con más detalle al final y tiene que ver con las emociones. Los 6 puntos anteriores son muy bonitos cuando estoy en casa, tranquilito, deben estar ustedes tomando mate, tomando café. Lo que cuenta es poder poner sobre la mesa profesional esas 6 habilidades cuando las papas queman, como se dice comúnmente, cuando hay una tensión de las personas, ¿sí? Cuando hay realmente situaciones muy desafiantes en contextos laborales. Por eso, entender que yo no puedo elegir sentir lo que siento, que yo no puedo elegir pensar lo que pienso, sino que son 2 situaciones que suceden, me ayuda a enfocarme en lo único que puedo hacer, es gestionar esa emoción, es entender el origen de cada una de las emociones y que cada emoción negativa tiene su contraparte en una emoción positiva. Habrán escuchado más de una vez contar hasta 10 y es un gran consejo, es un sabio consejo, ¿sí? Cuando estoy sintiendo que la emoción me va a secuestrar, ¿no? Me va a sustraer y voy a lanzar toda mi ira, todo mi enojo, lo mejor es contar hasta 10 y respirar. Porque como seres humanos podemos separar lo que es la razón de la emoción.
¿no? No se puede ser muy emocional ni muy racional, ¿no? Y el punto medio es como el que como lo que preguntaron de la personalidad, ¿no? Hace un momento. El punto medio es el punto medio de cada uno y es el punto de cada uno, un punto medio, perdón, en relación con determinadas personas y en determinadas circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una receta. Cada situación se debe abordar, o se debe, es mejor si la abordamos desde la posición de la humildad, desde la posición de la integridad y de mi responsabilidad incondicional. Esa es la mejor manera, o la manera más productiva de abordar las diferencias. Si yo me enojo y empiezo a culpar a los demás, porque tengo miedo de que si digo que fue mi responsabilidad no haber entregado el informe, mi jefe me reprenda o me despida, y yo no cuento si entiendo, a ver, esto ¿cómo puedo resolverlo? ¿Cómo puedo trabajar con otros para resolverlo? Pero lamentablemente la inteligencia emocional, una ya más, a ver, 25 años, en el 95 escribió el libro de Daniel Kahneman, es una habilidad. Mariano, perdón, Sí. se te escucha un poco entrecortado. No sé si Hola, puede ser la conexión o el micrófono. hola, ¿me escucha mejor? Ahí, Hola. Sí, lo que voy a hacer es quitar la cámara, si te parece un momento. mejor. Bueno, ¿me escuchan? ¿Mejor? Sí, ahí se escucha un Sí, poco buenísimo, mejor. 3, sí. Bueno, gracias por avisar, buenísimo. Las emociones se entrenan, como se entrena cualquier músculo del cuerpo, y el músculo de las emociones es el cerebro. Eh, ¿Cómo se entrenan las emociones? Reflexionando, buscando un momento, meditar, pero meditar desde una actividad que nos resulte cotidiana. Meditar puede ser un desayuno en silencio, puede ser salir a dar una vuelta cuando la situación está muy tensa. La mayoría de nosotros, desde una posición de víctima, y me incluyo, adjudica a la falta de tiempo, ¿sí? Pero tengo una mala noticia, no se puede agregar horas al día, y el tiempo que tenemos disponible es igual para todos, ¿sí? Una posición de protagonista o de responsable sería cómo administro mejor mi tiempo. ¿Mm? Entonces, las mañanas, o sea, hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana, que lo voy a poner en las sugerencias, y tiene un subtítulo que dice, domina tus mañanas, domina tu vida. Controla tus mañanas, controla tu vida. Las mañanas son el mejor momento para preparar el día, el mejor momento para planificar nuestro día. Y nuestro día no es más que nuestra vida en miniatura. Entonces, el tema de procrastinar y dejar para más adelante esos desafíos que sabemos que nos van a agregar valor como profesionales, no funciona el lunes empiezo, o es inefectivo. Lo que funciona es empezar a abordar día a día esos pequeñas oportunidades de mejora que se presentan. Bien, avanzo rápido. Como les había prometido, autoconocimiento. Sí, felicitas, es verdad, de Robin Sharma. Excelente libro. Bien, autoconocimiento. Es el primer paso y donde los invito, si quieren después de esta charla o mañana, les invito a empezar a conocerse. Acá va una herramienta para que se empiecen a conocer, hay un montón de herramientas. Y esa herramienta es el DISC. ¿eh? Es una herramienta de autoevaluación de comportamiento humano que está hecha por psicólogos y viene renovándose año tras año. Hoy tiene el aporte de muchísimos psicólogos en todo el mundo. Y lo que básicamente nos dice esta herramienta, cuáles son nuestras preferencias comportamentales. De los 4 estilos que hay, ahora vamos a desarrollarlos un poquito más, todos tenemos prevalencia de 1 o 2 estilos. No es que no tengamos los demás. Entonces, el factor D es el dominante, es la decisión. El factor I es la influencia, mide cómo la persona se relaciona con otros y cómo las influye. El factor S es la serenidad, mide cómo responde a la persona a los cambios del entorno. Y el factor C es el cumplimiento, cómo responde a las reglas
y los procedimientos. Si yo les pudiera adjudicar un rol rápidamente, sería la mayoría de los D llegan a las posiciones más altas en las organizaciones, son los líderes, las personas que ocupan las direcciones o las coordinaciones. La influencia es el que es sociable, el que está pendiente del entorno, esa persona que es capaz de desarrollar una mirada sistémica de las organizaciones. Serenidad está la mayoría de las veces en posiciones de recursos humanos o en posiciones de lugares muy conflictivos. ¿Sí? Esas personas que se sienten cómodas respetando las decisiones de otros, ¿sí? Y pueden trabajar muy bien bajo presión. Y C son las personas de las áreas más exactas, ¿eh? Por ejemplo, la parte económica, pueden ser los contadores, pueden ser los ingenieros, aquellas personas que se sienten muy cómodas trabajando con los números. El DISC como evaluación no es para etiquetar a nadie, sino para comprender. No es una evaluación donde uno aprueba o desaprueba. No hay un estilo mejor que otro. Todos los estilos tienen fortalezas y limitaciones. Lo importante, cuando yo puedo conocerme, es entender en qué roles dentro de una organización, y esto tiene que ver con crear el futuro profesional, voy a poder desarrollarme mejor. Y si yo aspiro a crecer en la organización, lo más importante no es solamente que yo conozca cuál es mi estilo de personalidad predominante, sino que yo entienda cómo interactuar con los otros. Estas evaluaciones nos ofrecen ese tipo de herramientas y se las recomiendo. Acá en la placa les puse dos que son sin costo, ¿sí? Después hay unos informes más completos que un montón de información, que esos tienen un costo adicional si alguno lo quiere tomar, entra en esos sitios web. Bien, llegué justito. Muchas gracias. Es la última placa. Y ahora, si alguno tiene ganas, ¿se puede poner el link? Sí, lo podemos poner en el chat. Ahora los ubicamos. Si alguno tiene ganas de hacer algunas preguntas, yo no tengo otras actividades durante el día, durante lo que queda de la tarde, así que estoy disponible. Ana, quedo a tus órdenes. Perfecto, justo estaba por buscar los links para poder compartirlos. No sé si vos los tenés a mano para ponerlos ahí en el Sí, chat. Em, ¿cómo no? bueno, muchas gracias, muy buena la charla. La verdad que personalmente también me gustó muchísimo. Eh, Considero que estamos en todo en este proceso de autoconocimiento y más con la cuarentena. Ujú. Así que creo que son herramientas muy útiles. Sí, vamos a mandar ahora los links para que puedan ingresar y tenerlo a mano. Bueno, acá Fabricio dice lo de la humildad es importantísimo, más hoy en día en los tiempos que vivimos. Aceptar lo que quizás nosotros no lo vemos. Muchas gracias, Mariano. Los links los vamos a mandar por acá por el chat. De todas maneras, informarles a todos que la presentación está siendo grabada, la vamos a subir a través de los diferentes canales de la universidad y les vamos a mandar el material, la presentación a través del mail a lo que estuvieron participando. Ahí Mariano nos compartió los links. Así que no se preocupen por eso que van a tener la información disponible y también la información de los disertantes, por si es que alguien tiene alguna consulta particular. No sé si vos, Mariano, querés dejar algún mail. Y, Lo voy a poner, lo voy a escribir en el chat, es el mail de la universidad, y después hacerle la invitación. Esto es una coordinación que podemos hacer con la Secretaría de Extensión, es profundizar sobre cada una de las habilidades. Si ustedes creen oportuno en este momento de cuarentena, que de pronto disponemos de más tiempo, hagan llegar sus inquietudes a la Secretaría de Extensión y de pronto podemos profundizar en alguna charla sobre alguna habilidad puntual y tener alguna herramienta más concreta. No sé qué les parece. perfecto. Ahí nos están haciendo preguntas. Bueno, algunos libros que puedas recomendar para mejorar la imagen profesional también. Y Me una con comprometo respecto, a enviarlo en la presentación. sí, y con respecto al DISC.
¿Una persona puede llevar las cuatro características o varias de ellas o tan solo una? Es una pregunta. Una o dos. El DISC tiene dos o tres lecturas. Cuando uno tiene los resultados, aparece un punto en alguno de los colores y más lejos o más cerca del centro. Cuanto más cerca está del centro, tiene que ver que uno es más compatible y más equilibrado con todos los estilos. Cuando uno más se aleja del centro, quiere decir que tiene ese estilo mucho más profundo. Y lateralmente, si está en el medio de dos, es porque tiene esas dos características. No hay más de dos estilos que sobresalgan. Uno no puede sobresalir en los cuatro estilos. Perfecto. Bueno, acá decía como cuál sería ese centro, y ese centro un poco sería el equilibrio entre los cuatro perfiles que vos estuviste mencionando. Exacto. El centro es del círculo que está dividido en cuatro partes. De acuerdo a una serie de preguntas que uno responde, el resultado del examen ubica tu personalidad en un punto dentro de esa, como si fuera esa pizza de cuatro porciones. Ese punto puede caer cerca del borde de la circunferencia o en el medio donde convergen los cuatro estilos, ¿no? Si estás Perfecto, cerca del medio donde convergen los cuatro estilos, dice que vos tenés facilidad para relacionarte con las demás personalidades. perfecto. ¿Y cómo llegar a una negociación con una persona exaltada? No es recomendable, lo importante en ese caso sería volver a retomar la conversación cuando esté en gestión de sus emociones. Hay conversaciones que no se pueden tener siempre. Hay momentos en que es mejor no conversar y esperar que las aguas se calmen, como dice el dicho. Buenísimo. Bueno, Mariano, nuevamente, ahí pongo la cámara, la saco por una cuestión de conectividad, pero bueno, agradecerte nuevamente por la participación. Creo que vamos a generar otras instancias. Estamos pensando en que tal vez sería muy bueno aprovechar este canal y poder tener un mayor alcance y brindar herramientas a todos. Eh, Agradecer también al equipo de graduados y de la universidad, a Oriana Méndez, que también está en el chat, que colabora. O sea, gracias a ella pudimos como gestionar muchas cosas para que esto funcione, y a Lucas Flores, que también nos da todo el soporte con la plataforma. Así que bueno, agradecerles a ellos también por su aporte, por su participación, a los disertantes, como les decía, por su tiempo y por su buena predisposición y voluntad para poder aportar. Y más que nada, bueno, a ustedes que están participando, y que ojalá haya sido muy fructífero para todos, y que estos días que nos quedan de cuarentena nos sirvan para aplicar estas herramientas y un poco ponernos a trabajar, ¿no? Que a veces uno no se da ese espacio en el día a día o en la rutina diaria, y creo que estos momentos de cuarentena un poco nos lleva a eso. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, que terminen bien el día y pronto nos volvemos a ver. Gracias. Perfecto, a todos los esperamos mañana. Terminamos con las charlas. Un gusto y nos estamos viendo mañana.